Desde Great Place to Work le damos la bienvenida a todos los que se han sumado a esta webinar. Agradecemos mucho y para nosotros siempre, como digo yo, siempre son muy importantes estas instancias porque nos permiten compartir conocimiento, hallazgo y en este caso experiencias muy ricas que nos ayudan a construir un mundo mejor, que es nuestra misión, la que nos tracciona día a día. Así que más que bienvenidos y más que agradecidos desde Great Place to Work. Bueno, queremos, primero que nada, hacer un marco del objetivo de esta webinar, que es poder compartir con toda nuestra comunidad los hallazgos, las tendencias, las particularidades que hemos encontrado en esta última investigación que conformó la lista de las mejores empresas para trabajar del Uruguay para el año 2022. Y para eso hemos invitado a dos referentes en la excelencia, que ahora los vamos a presentar y vamos a hacer el agradecimiento correspondiente. Y nos parecía importante no solo compartir los datos duros, sino también escuchar las experiencias y escuchar lo que hacen muy bien las primeras organizaciones que forman este ranking. Dicho esto, simplemente algunas pautas para poder convivir este rato y poder hacerlo más ágil también y pasar como un poco en la organización, ¿no? Durante la charla todas las personas van a poder hacer preguntas en el chat, que las leeremos 5 minutos antes de terminar, y ahí también vamos a poder abrir el micrófono, el quien lo desee, y hacer las preguntas al expositor que desee, alguna duda, alguna consulta. Asimismo, dentro de las 24 horas vamos a estar compartiendo la grabación de este webinar y los materiales que hoy vamos a compartir. Y durante toda esta invitación, este periodo de invitación, les cuento que hemos recibido algunas consultas, algunas preguntas, de las cuales varias de ellas van a estar siendo contestadas, no solo desde los datos y desde lo que nosotros hemos encontrado, sino también hay un objetivo de que puedan también estar recorriendo esos temas los invitados de hoy. Así que si alguna queda fuera, podremos hablarlo o podremos enmarcar alguna otra charla para poder profundizar. Y lo único, técnicamente les pedimos silenciar los micrófonos mientras se da la conferencia para poder hacer más ágil el transcurso de la presentación. Bueno, nosotros desde Great Place to Work, primero que nada, queremos presentar y agradecer a nuestros invitados en el día de hoy, quienes nos están acompañando. Primero que nada, agradecemos a Mercado Libre, que de la mano de Patricia Blanco. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, es un gusto para mí estar aquí. Sí, muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir. Patricia Blanco es Country Lead de Mercado Libre. Mercado Libre es la empresa número 1 en el ranking de los mejores lugares para trabajar 2022 en la categoría de más de 150 empleados, ¿sí? Y ahora después vamos a conversar sobre eso también. Y queremos también agradecer, darle la bienvenida a Agustín Maddox, espero haberlo pronunciado bien, Agustín, Cluster General Manager de Hilton Uruguay. Buen día, Agustín, gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros. Buen día, Fedra, es un gran placer recibir la invitación y estar aquí en este webinar. Bueno, gracias. Hilton Uruguay es la empresa número 1 en el ranking de los mejores lugares para trabajar en la categoría de menos de 150 empleados. Yo ya voy a arrancar preguntando, ya voy a arrancar conversando. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con las características de este nuevo ranking también. Porque, por un lado, hemos invitado a una empresa como es Mercado Libre, que hace muchos años que está en el ranking, y no solo que está en el ranking, sino que pre-pandemia, durante la pandemia, post-pandemia, Mercado Libre es la número 1 entre los mejores lugares para trabajar del Uruguay en más de 150 empleados. Patricia, en esta realidad, ¿qué significa para Mercado Libre recibir este premio hoy? Y porque a veces en el corriente colectivo a veces está, no, bueno, para ellos ya es un año más. A ver si, me encantaría compartir, escucharlo de la voz de ustedes, a ver si es tan así, y qué implica eso desde la emoción, desde la importancia de la organización. Claro, bueno, a ver, un año más siempre
Es un año más, este fue el 5º año en el que tenemos el orgullo, porque lo primero que yo diría para nosotros es un gran orgullo, ya es un orgullo estar en la lista siempre, ¿no? Pues la verdad es que las empresas es un gran privilegio y un gran orgullo estar en esa lista, y bueno, y es un mimo volver a quedar en el número 1, sin duda lo hablábamos antes con Agustín, ¿no? Los nervios están todos los años, por más que uno pueda tener expectativas, y nosotros nos ponemos la vara bien alta para nosotros mismos. Yo por ahí quería encarar la respuesta a la pregunta más yendo al por detrás, ¿no? Para nosotros, todo lo que hacemos para ser uno de los mejores lugares para trabajar, no es con el fin de salir en la lista, ¿no? Es con el fin de que desde nuestros orígenes en Mercado Libre, cuando se fundó hace 22 años, cuando escribieron un poco qué queremos lograr, un componente clave de esa ambición y de ese futuro que querían construir era hacer uno de los mejores lugares para trabajar en el mundo, no en Uruguay, en el mundo, ¿no? Y esa fue una misión que está desde ese día y que día a día se ha mantenido y que forma parte de lo que es el ADN de Mercado Libre, que es como le llamamos a la cultura nuestra, la idea de que queremos tener al mejor talento, tenerlo apasionado por lo que hace, porque creemos que eso va a ser una pieza fundamental en lograr llevarle a nuestros clientes la mejor solución, la mejor experiencia, ser más innovadores que la competencia. Entonces creemos que es algo de verdad fundamental para nuestro negocio, además de que nos encanta trabajar con gente apasionada, ¿no? Y a todos divertirnos. Uno de nuestros principios culturales es, trabajamos duro pero nos divertimos al máximo, ¿sí? Damos el máximo y nos divertimos. Y eso es la esencia de la cultura de Mercado Libre, es cómo logramos que nuestra gente esté súper apasionada por lo que hacemos, por el impacto que generamos en las personas, en los clientes que eligen Mercado Libre, y en base a eso también cambia su experiencia. Así que yo te diría que yendo a la pregunta, para mí es un gran orgullo, una confirmación de que este foco en buscar darle a todos los que somos Mercado Libre una experiencia distinta que los apasione, que estamos en el camino correcto, ¿no? Entonces es un mimo, pero que además nos confirma que las cosas que estamos haciendo son las correctas, más allá de que nosotros somos los primeros en todos los años rechallengearnos, repensar y ver si estamos siguiendo en ese camino, si hay cosas a mejorar y mejorarlas si hay que hacerlo. Y lo último que agregaría es, además en Uruguay, hoy somos más de 1.300 personas en Mercado Libre, ese número creció un montón en los últimos años, ¿sí? Hace unos años no llegábamos a 1.000, si me voy 2 o 3 años para atrás, estábamos más cerca de los 600 que de 1.300, entonces otro desafío que fue para nosotros en Uruguay y en general en la región, porque ese duplicar la nómina fue algo que sucedió en toda la región para Mercado Libre, nos planteó también el desafío de cómo seguir creciendo sin perder esa esencia de la cultura y del foco en las personas, y que quienes se sumaban a Mercado Libre, encima en un contexto de pandemia, donde ya no era lo mismo el proceso de sumarse a Mercado Libre, ¿no? Y vivir presencialmente, el vivir esa vibra, que decimos la vibra de Mercado Libre, la cultura, fue otro desafío que tuvimos y que también tuvimos que reinventarnos nosotros para que no se perdiera esa esencia adaptada al nuevo mundo remoto, del que seguro hablaremos más adelante. Así que es un orgullo y una confirmación a ir por más, ¿no? Y un desafío. Todos los años renovamos para el ese año desafío. que viene, porque uno se pone la vara acá y decir, bueno, ¿cómo vamos de vuelta a ir por más? Más allá de si es 1, 2, 3, no importa el número, pero sí el buscar seguir estando en una posición destacada que responda a que nuestra gente está contenta con trabajar acá. Y renovar un desafío, perdón que yo hablé por arriba tuyo sin querer, pero renovar un desafío, el orgullo, pero que te renueva el desafío, porque indudablemente en 5 años pasaron muchas cosas en el mercado, en la empresa, en el negocio, y es conservar el número, y conservar, estar en la lista es lo primero, más allá de la posición, vos lo dijiste muy claramente, el espíritu es estar entre los mejores lugares para trabajar, luego nos desafía el doble estar en una posición como esta. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Y ahora también preguntarle a Agustín, que es una experiencia, a ver, distinta con respecto a Uruguay, porque Agustín forma parte, Hilton es la primera experiencia en Uruguay de Great Place to Work, y en su primera experiencia, hoy es un número 1 ya, ¿sí? Indiscutiblemente eso habla de, y si ustedes recuerdan el evento de premiación, hubieron muchas empresas que hablaron también de ser su primera experiencia, eso nos habla de organizaciones que más allá de Great Place to Work, están trabajando en generar excelentes ambientes de trabajo. Pero Agustín, en esa posición y en un negocio que pre-pandemia
y post pandemia no es el mismo, probablemente, o por lo menos durante la pandemia. Así que me parece que hay mucho para decir sobre qué significa eso hoy para Hilton, ¿no? Sí, la verdad que sí, es, como yo dije en su momento, es el reconocimiento a un gran equipo de trabajo, conformado por 3 hoteles que están en Uruguay. Es un gran equipo de trabajo que en realidad lo que mostró hacia afuera es lo que venimos trabajando hacia adentro hace muchos años. Si bien hace 6 años que desembarcamos en Uruguay, la realidad que la medición de nuestro clima laboral y las acciones que llevamos para cumplir una de nuestras promesas, que es ser el mejor lugar para trabajar para nuestros miembros de equipo, lo ven realizando hace mucho tiempo y fue una gran oportunidad para poder mostrarlo hacia afuera. Haciendo un paréntesis y a lo que comentaba Patricia, obviamente que llegar al primer puesto es muy importante, pero mantenerse es muchísimo más difícil. Así que felicitaciones por eso, porque la verdad que es espectacular. Y como les decía, somos 130 miembros de equipo, 3 hoteles, 3 marcas distintas de las 18 marcas que tiene Hilton a nivel mundial en Uruguay. Y quiero traerles una frase de nuestro CEO a nivel mundial, Chris Nassetta, que él dijo hace unos 4 años en una conferencia en la Organización Mundial del Turismo. Él dijo: somos una empresa conformada por personas que brinda servicio a personas. Entonces, cuando vos ponés en el eje a la persona o a nuestros miembros de equipo, de ahí ya emana todo. Y nosotros estamos muy presentes, trabajamos muchísimo para hacer un excelente lugar para trabajar, porque tenemos la convicción de que si tenemos miembros de equipo deleitados, vamos a tener huéspedes deleitados, ¿sí? Entonces todo nace desde las personas, y la verdad que fue una alegría enorme, a pesar de los nervios durante la premiación, fue una alegría enorme ya estar rankeado, y bueno, y mucho más aún ocupar la primera posición. Ahora se renueva, Agustín, en Hilton lo que ya tiene Mercado Libre, el desafío que vos dijiste de conservarlo. Bueno, de nuestra parte, las mayores de los reconocimientos. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco a ver cómo surgen estas empresas y cuál ha sido la realidad de nuestro mercado en este año 2021, que entre comillas, un post-pandemia, no fue tan post-pandemia, pero sí donde las empresas tuvimos que replantearnos cómo salíamos de la pandemia, ¿no? Y ahí aparecieron algunas características fundamentales. Yo quiero compartir con todos y en base a eso ir conversando, no hacer un discurso de cada empresa, sino ir escuchándoles a cada uno en su experiencia, en su negocio, cómo lo han podido ir encarando o cuáles han sido en su cultura, cuáles han sido los temas que los han apalancado en base a lo que hemos identificado, ¿sí? Y poder compartir con todos su experiencia, que es lo que a la comunidad enriquece, ¿no? El tema de poder escuchar a los que hacen las cosas, los que les resultan efectivas y les resultan bien las cosas, ¿sí? Y ustedes son un claro ejemplo de eso. Señores, números de ranking. Por primera vez en la historia en Uruguay, ¿sí?, hemos tenido la lista más grande. Nosotros nacemos en una lista del 2004 con 10 empresas, hoy estamos y que fue creciendo, la verdad que bastante lento, pero en los últimos años venía con una tendencia a crecimiento más rápido, pero en el último 2021 hemos medido más de 95 organizaciones estudiadas, investigadas, que se sometieron ante esta experiencia. Veníamos para los que tienen la primera experiencia o no nos conocen tanto, veníamos de estudiar alrededor de 50, 57, 60 empresas, para ranking, porque después tenemos un conjunto de empresas que que sí trabajan con el modelo que es Great Place to Work, pero ranking no es un objetivo. Pero este año 95 organizaciones dijeron: quiero primero certificar mi cultura, ver si la calidad de mi cultura organizacional está en la excelencia. Escuchar a mis colaboradores, hicieron el proceso de certificación y luego compitieron, ¿sí? De esas 95 empresas nos permite hoy hablar de 15 rubros diferentes. Bueno, hoy estamos conversando con 2 número 1 en negocios totalmente distintos. ¿Está bien? Con 15 rubros, con personas, con perfiles de colaboradores muy distintos, ¿sí? Y después también la diversidad se vio planteada en organizaciones de 20 a más de 4.000 empleados. Hemos tenido en estas 95 empresas que hemos estudiado organizaciones con 20 empleados y con menos de 4.000. También estudiamos empresas de 10
empleados y empresas de 6.000 empleados. No están en esta competencia, pero en esta competencia participaron empresas de estos tamaños, para que se hagan una idea, y hemos escuchado 15.787 colaboradores. ¿Sí? O sea que esta calidad esta comunidad de empresas inspiradoras es porque más de 15.000 colaboradores nos dijeron vivir experiencias de excelencia. ¿Sí? Esto nos llevó a tener históricamente, yo creo que ni nosotros mismos lo pensábamos en algún momento, los índices de confianza más altos en nuestra historia. ¿Sí? Yo acá les muestro, tomé el raconto del 2017. Estos son los promedios de confianza de las mejores empresas para trabajar en distintos años, y miren el salto que hemos dado en el año 2020-22. Estas son empresas medidas durante el 2021. ¿Sí? Digamos que en plena pandemia estas empresas, porque el 2019, este ranking implicó las empresas medidas en el 2020, las empresas conservaron el valor de confianza pre-pandemia. Ahora, cuando esta salida que hoy tenemos de 84, yo siempre digo, nuestra experiencia nos afirma que no es una construcción que la hicieron durante el 2021. Este es el resultado de lo que ustedes trabajaron como organizaciones durante el 2021, cómo abordaron mínimamente los últimos 2 años. Hoy la gente les da un promedio, y esto estoy tomando las 45, acá tenemos empresas con mucho más de 84 y empresas con mucho menos, o sea, mucho no, bastante menos que 84, ¿no? Este es el promedio de las 45. Cuando uno separa las menos de 150 y las más de 150, ahí hay algunas diferencias. Tenemos un 79 contra un 80, un 80 contra un 86. ¿Está bien? Pero cuando uno mira todo ese conjunto de empresas que logran estar entre los mejores lugares para trabajar del Uruguay, están en un 84. Ahora, ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es la característica fundamental? ¿Qué hicieron estas empresas para lograr este índice de confianza de parte de sus colaboradores? Y encontramos 3 factores fundamentales. El primer factor, y el principal, es lo que dijo hoy Agustín en la cultura Hilton. En la cultura Hilton, acorde a lo que explica Agustín, ya está como parte de su negocio. Las personas son el centro del negocio. ¿Sí? En Mercado Libre también, de una forma u otra, las personas, yo necesito la tecnología, pero necesito las personas apasionadas para que esa tecnología llegue y sea rentable, más allá de toda la tecnología que yo pueda, o la logística que pueda desarrollar. Pero lo que me interesa decir, acá aparecen industrias, aparecen culturas, que quizás antes, y estoy segura que no trabajaron todo el año mirando y diciendo la gente es el centro. Ahora, se abrió una visión, se rompió un paradigma donde las empresas para nosotros se identificaron que la forma de atraer, desarrollar y retener el talento tiene que ver con aspectos de cuidar, escuchar y confiar. Confiar, no me decís, Fedra, pero estás hablando de confianza. Sí, las empresas tuvieron que confiar en su gente. Las empresas que forman parte de este ranking son empresas que fueron pioneras en descentralizar su confianza. Es decir, la confianza no está más en la oficina donde el jefe los ve todos los días. ¿Sí? La confianza tuvo que estar en la mitad de mi gente en el lugar de trabajo, en la mitad de mi gente en la oficina, donde tuve que atender los intereses de cada uno, con las particularidades de cada uno, por lo cual tuve que confiar cómo trabajaban, tuve que confiar si se usaban los beneficios, si se usaban las herramientas. Entonces, los líderes principalmente tuvieron que confiar más que nunca en las personas. Entonces, ese círculo virtuoso, si la gente confía y la empresa confía, se puso a prueba. Y yo creo que Great Place to Work está convencido, y los números nos afirman, que señores, lo que los aventajó, lo que les hizo la diferencia, fue que fueron empresas que fueron pioneras, vanguardistas. Algunas ya la venían haciendo. Hilton, lo decía recién Agustín, internacionalmente venía trabajando con Great Place to Work. En Uruguay no lo había aplicado, no había pasado la experiencia, pero ya lo hacían. O sea, mirar el tema de la gente más allá
la encuesta, ¿no? Cuidar, escuchar y confiar. ¿Sí? Estos 3 indicadores nosotros los encontramos muy marcados en algunos aspectos que les quiero contar que hemos medido y que me gustaría ahí escucharlos a ustedes, ¿sí? Quiero contarlos, quiero bajarlos a comportamientos concretos. Decir, bueno, Fedra, es muy amplio el cuidar, es muy amplio el confiar en la gente, es muy amplio el escuchar. ¿A qué se refiere? Nosotros escuchamos a todo, recibimos a todo. Nos refiere está ligado a una sensación de bienestar que la gente confió en la empresa porque sintió bienestar, se sintió cuidada, se sintió escuchada. Y esto tiene que ver, primero que nada, con líderes que cuando todo afuera hay incertidumbre o cuando las cosas se iban poniendo en orden, pero no sabían cómo se iban a poner en orden, estaban conectados con el propósito. Los líderes supieron poner orden, supieron enmarcar el orden, dar tranquilidad, dar seguridad, ¿sí? Dar seguridad al lugar del empleo, dar seguridad a qué estamos haciendo, ¿sí? Hacia dónde va lo que estamos haciendo. A pesar de tener la información o no. Contar con la seguridad y la estabilidad, ¿sí? Cuando hablamos de seguridad y estabilidad, hablamos de que estas empresas que hoy forman parte de este ranking, todo lo que hicieron, lo hicieron más allá de poder conservarles el trabajo de la gente, ¿no? Porque si no, no podemos estar hablando de esto. No podríamos estar hablando, o sea, lo primero es tiene que estar satisfecha, por lo menos tener mi salario seguro. No puedo estar hablando de hablar de propósito y bienestar si la gente no tiene seguro su lugar de trabajo, ¿sí? La salud física y mental, el cuidar a las personas más allá de lo que fue, estas empresas lograron que la gente tuviera un bienestar en salud mental. Y algo que quiero destacar es el tema de las relaciones. Las relaciones no solo con los jefes o con la organización, sino las relaciones con los pares. Cualquiera de estas empresas han sabido desarrollar canales, dispositivos. La tecnología fue un aliado importante para que la gente pudiera vivir relaciones saludables y disfrutables dentro de la realidad sanitaria, de cuidado, pero también desde la realidad del negocio, ¿sí? Y una percepción general de bienestar que la gente manifestó, ¿sí? Ahí, por eso me encantaría escucharlos, hemos encontrado algunas diferencias entre las de menos de 150 y las de más de 150. Todas estas son excelentes, pero si ustedes miran, hay algunos indicadores les cuesta más lograr la excelencia en los de más de 150, y pareciera que en otros no es tan así, ¿sí? A mí me interesa, por ejemplo, el tema de salud física y mental, la diferencia, ahí podemos decir, bueno, el tipo de negocio, la dispersión, porque no pudimos tener a toda nuestra gente en casa, pero las cuidamos, hubo cuidado. Bueno, ¿cómo pudieron manejar ese tipo de cosas? Me encantaría escucharlo desde su lugar, ¿no? ¿Cómo cuidaron el tema de la conexión con el por qué y para qué estamos haciendo esto? ¿Sí? Porque ¿saben una cosa? A pesar de estas diferencias entre las grandes y las pequeñas, en Great Place to Work, cuando miramos e hicimos zoom en cómo los líderes de estas organizaciones, pequeñas o grandes, estaban logrando que su gente confiara, estas diferencias desaparecieron. Acá ustedes pueden ver el grado de confianza con los líderes. Esto es parte de nuestro estudio que estudia solo la parte vincular con los líderes. Entonces, a partir de sentirse cuidado a través del propósito, a través de las relaciones, a través de mi salario y los beneficios, a través del cuidado de mi lugar de trabajo y de mi salud mental, ¿sí? Más allá de esto, cualquiera de estos dos segmentos y de cualquiera de este conjunto de empresas han sabido conservar a través de sus líderes altos niveles de confianza. Y acá, explicado esto, es lo que nos encantaría escucharlos a ustedes en sus distintas realidades, porque me imagino que uno explicarlo desde el número no es lo mismo que llevarlo a qué los apalanca en su cultura, en su negocio, y aparte una es una empresa de más de 150 empleados y el otro es una empresa de menos de 150 empleados como es Hilton. Pero que el negocio es muy distinto y que presentó desafíos distintos. No sé quién quiere arrancar, pero invitado Patricia, ¿querés arrancar vos? Arranco.
Arranco comentando un poco sobre esta página y sobre la página anterior, y combino un poco lo que es, en general, cómo encaramos desde Mercado Libre estos temas, y puntualmente pandemia, ¿no? Porque por ahí nos toca cosas que son específicas de pandemia y cosas salida que no. de la pandemia, Patricia. Salida de la pandemia, sí, ¿no? Ojalá. Me encanta, la salida de la pandemia. Porque hay en ese colectivo, ¿viste? Como el sistema híbrido, la palabra que más nos representa es el híbrido, pero bueno, las empresas están muy preocupadas de cómo vamos a salir de la pandemia en esto. Totalmente. A ver, entonces les comparto algunas ideas. Lo primero para nosotros fue súper importante el promover el cuidado de las personas, ¿no? Entonces creo que había, yendo de lo higiénico, si se quiere, a después a uno crecer, así como hablabas del tema de seguridad laboral y todo, a nosotros lo que nos tocó vivir en la pandemia fue la gran responsabilidad y oportunidad de que nuestro negocio ayudó a que miles de emprendedores, pequeñas empresas pudieran mantener su negocio a flote, ¿no? Los ayudamos a seguir vendiendo, a continuar operando, con lo cual para nosotros fue un momento de pico de trabajo, ¿sí? Y miles de compradores a seguir comprando. Cuando el mundo físico se cerró, nosotros éramos la oportunidad para que los que vendían pudieran seguir subsistiendo y los que compraban pudieran seguir accediendo a sus bienes, con lo cual crecimos muy rápido y muy fuertemente, y obviamente para nuestra gente esto fue un desafío porque a nivel personal estaban enfrentando lo que enfrentamos todos con la pandemia, con lo que nos tocó vivir a cada uno, y a nivel laboral un momento de carga, de pico de trabajo, de crecimiento y de administrar ese crecimiento. Entonces lo primero fue cuidar a la gente, desde dar muchísima flexibilidad con aprender a trabajar remoto. Nosotros como compañía trabajamos remoto, salvo en puestos que necesitaban estar presenciales, que en Uruguay casi no tenemos, y trabajamos muy bien, aprendimos a trabajar muy bien remoto. Fue un proceso de aprender distintos roles. Una cosa es que un programador de IT trabaje remoto, otra cosa es alguien que brinda un servicio de atención al cliente que trabaje remoto, otra cosa es un ejecutivo comercial que trabaje remoto, todos roles que tuvieron que reinventarse para hacerlo, y que le dimos mucho apoyo en ese reinventarse, en el líder, ayudar a los equipos. Entonces lo primero creo que es flexibilidad. Segundo, invertimos mucho también en las oficinas, en que nuestras personas pudieran tener las condiciones necesarias para trabajar bien, desde ayudarlos a acondicionar su lugar de trabajo en su casa, en las oficinas. Fuimos pasando por varios procesos cuando volvimos a la oficina, de trabajar con protocolos, ¿no? Con distancia, entonces cómo reacondicionamos los espacios. Trabajamos primero por grupos, por tercios, para que la gente no hubiera burbujas, después con sistemas de reserva, después dejamos los grupos, como que fuimos evolucionando, ¿no? Y probando distintas cosas, y durante todo este proceso también escuchando el feedback de las personas, de si funcionó o no funcionó, y cómo fuimos mejorando en ese sentido. Y tercero le diría el tema de la cultura del feedback, que es algo que nosotros siempre ya tenemos desde lo central a Mercado Libre, de poner a la persona en el centro. Está muy instalado el feedback formal e informal, sobre todo el informal, el espontáneo y 360. Lo tratamos de también forzar también en estos momentos, ¿no? Que no se pierda esa instancia de feedback, y sobre todo que nos den, por ejemplo, hicimos, así como las encuestas que hacemos siempre de entender cómo está la gente, sumamos encuestas específicas para entender en este momento de pandemia, cómo estás con tu vida, cómo estás vos como persona, ¿no? La que escucharon más frecuentemente, escuchamos más frecuentemente y un poquito más amplio el tipo de, queríamos entender no solamente cómo te está yendo con tu trabajo, sino vos necesitas ayuda como persona, cómo te ayudamos en vos, porque la verdad es que en la pandemia a cada persona le tocó vivir realidades muy distintas según qué le pasaba con su familia, tenía hijos, no tenía hijos, tenía familiares enfermos que se podían enfermar, o sea, cada uno tuvo su realidad muy, muy personal, y no queríamos estar lejos de ellos. Y después creo que el rol de los líderes, que fue fundamental, ¿no? Entonces, por un lado le dimos herramientas, todo lo que yo hablaba recién, a todas nuestras personas para que puedan afrontarlo de la mejor forma, pero también el rol de los líderes, desde estando muy cercano a sus equipos, no perdiendo esa cercanía, por más que la cercanía fuera remota, pero buscando esa cercanía de todos modos, y como embajadores de la cultura de Meli. Yo hablaba antes de que nosotros crecimos mucho, nuestra nómina, la cantidad de personas que hacemos Mercado Libre en Uruguay creció mucho durante la pandemia, y entonces teníamos este desafío de no perder esa transmisión de la cultura y la esencia, y allí todos juegan un rol, pero especialmente los líderes también, los que tienen más tiempo, más recorrido en la empresa, y por ende ese ADN, esa cultura ya más embebida, tenían un rol fundamental
en garantizar que la comunicación siga fluyendo igual. Una de las cosas que nosotros buscamos es que la comunicación sea transparente, darle visibilidad a los equipos. Es una empresa muy chata, ¿sí? No es una empresa con jerarquía, sino donde buscamos que los mensajes se comuniquen rápido y ágilmente, y allí los líderes juegan un rol fundamental. Entonces le pusimos también, buscamos empoderar a todos, y especialmente a los líderes, para que sean estos actores, ¿no?, de embajadores, y que llevaran la voz también a estos procesos. Patricia, brevemente, me surge una pregunta. ¿Cómo respaldaron a los líderes en ese proceso? Porque no es, lo que encontramos es que muchas empresas dicen los líderes, pero ¿cómo a grandes rasgos, no entrando, no extendiéndonos, pero sí, ¿qué fueron lo principal que hicieron para poder apalancar a esos líderes para que pudieran hacer este trabajo que ellos mismos no sabían? No sé si no sabían, pero cada uno con las connotaciones innatas lo tuvo que salir a hacer, y a algunos les sale mejor y a otros no tanto. Entonces, ¿cómo pudieron, qué cosas hicieron como para que poder trabajar con los líderes apalancando en estas acciones? Yo diría que hubo varias cosas. Por un lado, algo que siempre hacemos desde nuestro equipo de People, que es estar muy cercano a todas las personas, a todos los empleados, ¿no?, a todos los colaboradores de Mercado Libre, y tener un ida y vuelta con los líderes para también darles feedback, ¿no?, de cómo estás vos como líder ayudando a tu equipo. Entonces eso sin dudas lo mantuvimos y lo intensificamos durante la pandemia. Y después el ayudar a bajar lineamientos. Por ejemplo, hicimos acciones, voy a hablar de cosas chiquitas, ¿no?, pero si antes en la presencialidad uno salía a almorzar o hacías un after y eso te llevaba a tener una cercanía con tu equipo, buscamos mantener eso en la pandemia, y había lineamientos de, bueno, hagamos algo virtual una vez cada tanto tiempo y pensémoslo así, y te ayudábamos a partir de como eso, distintos tipos de acciones que no te hacían pensar, bueno, ¿qué hago yo?, sino que ya tenía ciertos lineamientos. Y después sobre eso cada uno podía construir y agregar, pero partías de una base que garantizaba que todos los equipos tuvieran un cierto mínimo de interacción con el líder, interacción con otros equipos, no solamente con el líder, sino también con otras áreas, que es algo muy central de nuestra cultura para entender todas las distintas etapas de nuestro negocio. O sea, que te diría muchos lineamientos. El feedback al líder mismo es uno de los aspectos relevantes también acá. Totalmente. Nosotros, algo que también mantuvimos y que viene pre-pandemia, ¿no?, que tiene que ver con la cultura de Meli, es uno está en una reunión en Mercado Libre y puede estar una persona, un fundador de Mercado Libre, puede estar alguien que empezó a trabajar ayer de mañana, y nuestra cultura promueve mucho el intercambio de opiniones, ¿no?, y todas las opiniones, y de verdad no es solamente en el papel, sino que en la práctica no hay pregunta incorrecta, no hay comentario que no se puede hacer. Y eso lo seguimos fomentando muchísimo en la virtualidad, que a veces también con la gente más extrovertida, más introvertida, no todo el mundo tiene la misma confianza para en una llamada animarse a comentar, y lo buscamos fomentar, y proactivamente cuando veíamos que ciertas personas, uno de los lineamientos que en su momento bajamos a los líderes fue, bueno, buscar que participen, ¿no? O sea, parte de tu rol también es fomentar esa participación en las reuniones y empoderar. Creo que el concepto de empoderar va muy a la esencia de Mercado Libre. Les doy otro ejemplo. Nosotros todo lo que es el proceso de onboarding de las personas cuando se suman a Mercado Libre, yo no llegué a vivirlo, me sumé en pandemia, pero antes teníamos un proceso presencial muy lindo, organizado, que pasaba mucho por lo presencial, de vivir la cultura Meli de forma presencial, y cuando llegó el momento de la pandemia, lo armamos remoto, manteniendo este concepto del onboarding, o sea, no es onboarding con N, sino con una W en el medio, que es vos te onboardeás a Mercado Libre para empoderarte desde el día cero, ¿sí? Vos ya venís empoderado a una compañía donde voy a darte confianza para que vos puedas decidir y puedas tomar acciones, y puedas ver cuándo decidir solo y cuándo decidir con más opiniones. Ahí aparece la autogestión. Ahí aparece la autogestión, que es uno de los desafíos que han tenido las organizaciones este año. Ahora vamos a hablar de eso, pero eso es uno de los grandes desafíos, que es, mi desarrollo no está en algo que me lo traen al escritorio, mi onboarding no es algo que me lo va a dar, tengo que salir yo también a buscarlo. Totalmente, totalmente. Entonces con eso creo que promovemos mucho también la confianza, ¿no? Lo que hablábamos antes. El empoderamiento. Yo te doy confianza para que vos crezcas, vos decidas, vos actúes, porque yo te quiero empoderar para tener, en cada uno, buscamos que toda nuestra gente sean pequeños emprendedores, ¿no? Adentro de una gran empresa que tiene un ADN muy emprendedor.
Gracias, Patricia. Agustín, me encantaría escuchar a Hilton. Yo sé que Hilton, yo Fedra, sé que Hilton, más allá de Great Place to Work, tiene una cultura muy asentada, pero me encantaría escucharlo en Uruguay. ¿Cómo es eso llevado a comportamientos en Uruguay, no? ¿Cómo fue el centro? ¿Qué fue cómo lo vivieron? ¿Cómo lo llevaron a cabo? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu mirada respecto a esto? Bueno, por un lado, como les comentaba, es algo que venimos trabajando hace muchos años. Es la primera vez que lo podemos mostrar a través de Great Place to Work, pero en Uruguay, pero lo venimos trabajando hace muchos años. La confianza, yo también la enmarco dentro del empoderamiento, del empowerment. Todos nuestros miembros de equipo saben que tienen 100% nuestra confianza para tomar la decisión que tengan que tomar, porque siempre vamos a pensar que van a tomar la mejor decisión posible en ese momento, con los recursos que tenía a su alcance, y nosotros tenemos que respaldar esa decisión. Esa es la única forma que tenemos de que ellos confíen en lo que van a hacer y en las decisiones complejas que les puedan llegar a suceder en el día a día, en una industria 24/7, donde damos servicio a personas que tienen necesidades distintas. Entonces, el empoderamiento para nosotros es clave, es la base de la confianza, y es la base de la confianza en nuestra relación. Después, en el momento que vamos a seleccionar un talento, por ejemplo, les cuento un ejemplo. Yo me involucro en el proceso de selección de todos los miembros del equipo que van a ingresar al hotel. Y cuando me involucro, al final, es un proceso de selección es bastante convencional, pero va haciendo mucho foco en la actitud de la persona. Nosotros sabemos que podemos formar muy bien a nuestros miembros de equipo, entonces vamos a hacer primero mucho hincapié en la actitud, porque sabemos que la experiencia se la vamos a poder dar nosotros, y también tenemos muy en claro de que somos una industria donde somos captadores de primeros trabajos, ¿sí? De talentos que tienen su primer trabajo, y que nosotros somos formadores de esos talentos. Y en esa conversación que yo tengo de 25, 30 minutos con ese miembro de equipo que ya está por ingresar al hotel, básicamente tengo dos objetivos. El primero, que él sepa que yo me llamo Agustín y él se llama Pablo, por decir algo, que sepamos nuestro nombre, porque es algo muy potente en nuestra cultura, que nos hablamos todos por nuestro primer nombre. Por suerte ya hace muchos años dejamos de lado los señores González, señores López y demás, y desapareció. Y el segundo objetivo es comentarle esto, que estamos buscando excelente actitud, que sabemos que la excelente actitud va a redundar en la excelencia en el servicio, que es lo que buscamos como compañía a nivel mundial, transversal en cualquiera de las 18 marcas, y también que en manos de él va a estar la posibilidad de hacer esa diferencia. Y hasta nosotros, como otras empresas también, medimos excelencia en el servicio, ¿sí? Y solamente medimos excelencia. Si el huésped nos califica en números que están de arriba hacia abajo, nosotros no lo tenemos en cuenta, solamente tenemos en cuenta los últimos números de esa medición. Y nos dimos cuenta con el tiempo de que por más recursos que tengas, por más excelente restaurante que tengas, por más excelentes instalaciones que tengas, por más que tengas una marca como Hilton, que la verdad que ayuda mucho, la realidad es que la interacción con ese huésped, ese contacto visual, el sonreír, el estar ocupado, preocupado por él, es lo que va verdaderamente a marcar esa diferencia, va a generar un excelente servicio, y lo que estamos buscando ahora va a generar una experiencia memorable en esos huéspedes. Vos hablabas de cómo transitamos la pandemia. Estamos saliendo de la pandemia, por suerte, y también comentabas, tuvimos que mantener las posiciones de trabajo. De los 3 hoteles pudimos mantener, nosotros tomamos la decisión bastante desafiante de mantener uno de los hoteles abiertos, que fue Hilton Garden Inn, y eso lo hicimos porque los hoteles cerrados son hoteles vivos, son edificios vivos que siguen teniendo un impacto económico, y el hecho de mantenerlo abierto, la verdad que fue una gran decisión. En su momento había muchos miedos porque la mayoría de los hoteles estaban cerrando, entonces lo lógico era cerrar. Pero dijimos, no, vamos a mantener abierto, vamos a honrar los contratos existentes que hoy tenemos, y eso hizo que podamos mantener una parte estable de nuestros miembros de equipo trabajando, y que rápidamente recuperemos. Te diría que fuimos los primeros hoteles que recuperamos a todos nuestros miembros de equipo y que abrimos rápidamente. ¿Sí? Ya te estoy hablando, esto fue antes de que terminara el 2020.
¿Y por qué fue ese tema? Por escucharlos. Porque cuando hacíamos todo lo que hacíamos presencial lo empezamos a hacer virtual. ¿Sí? Si de repente hacíamos un coffee break mensual donde compartíamos novedades, reconocimientos y celebraciones, lo empezamos a hacer virtual. Nos tocó siempre el Día del Niño, cuando lo celebramos dentro de los hoteles, es un momento muy especial, donde por suerte ya hay niños que vinieron con 6 años y hoy tienen 12, después de 6 años, o sea que es un momento muy, muy lindo que nosotros disfrutamos mucho. Nos tocó hacer el Día del Niño 2 años seguidos virtual, por ejemplo, y funcionó muy bien. Entonces nos fuimos adaptando a esa virtualidad, pero al escucharlos nos dimos cuenta que querían volver. Y cuando volvieron, nos dimos cuenta que para muchos parecía que era su primer día de trabajo. Entonces hay un impacto detrás de lo que sucedió en la pandemia que todavía no lo estamos dimensionando, ¿sí? Pero lo que sí vimos es una gran necesidad de volver a trabajar, de volver a estar en el hotel, y lo que utilizamos, gracias a esta excelente herramienta que tenemos en Uruguay, que es el seguro de desempleo parcial y total, la utilizamos muy bien para que todos rápidamente puedan volver. Y después, durante todo ese proceso, mucha comunicación, pero ahí te diría comunicación, y te voy a ser muy literal. En la etapa previa a cuando se desató la pandemia, reunión en un salón, en círculo, y yo hablándoles directamente de lo que estaba sucediendo día tras día, ¿sí? Y siempre siéndoles muy francos y muy sinceros de lo que estaba pasando. Y creo que eso también fue algo bastante valorado por ellos, y que les dio tranquilidad y les dio confianza, porque también la confianza es liderar con el ejemplo, y es hacer lo que uno dice también. Entonces, muchas veces eso no suele suceder, y nosotros la trabajamos muchísimo. Y durante todo el proceso, juntos y compactos. Creímos, por ahí pensábamos que lo íbamos a poder transitar mejor, y hoy te puedo decir que fue un gran acierto. Agustín, a mí como reflexión lo que me queda es que en un negocio tan tradicional como es la hotelería, ¿no? Porque es un negocio tradicional de muchos, cómo las organizaciones como ustedes se han podido rápidamente, proactivamente, no sé si la palabra es ayornarse, pero rápidamente reaccionar a las nuevas realidades, ¿sí? Porque yo me imagino que en ese negocio tan tradicional, en un mercado que todavía sigue esperando un servicio tradicional a la larga o a la corta, innovar estas nuevas generaciones que vienen con un montón de preparación y también de expectativas ante esta realidad que se vio suspendida, decir, bueno, la incertidumbre fue muy importante, el tema de, bueno, cómo vamos a seguir, y la comunicación jugó un rol fundamental, ¿sí? Que no es lo mismo que, creo yo que no es lo mismo que, a ver, tiene que haber pasado por otros canales, que en una empresa de tecnología, que a la larga sí vamos a seguir trabajando, ¿me explico? Sí, la realidad es que, bueno, es una situación que estamos viviendo hoy, ¿no? Lamentablemente estos 2 años de pandemia, una de las cosas que nos dejaron cuando hablamos de talentos es que muchos talentos se fueron a otras industrias, ¿sí? O sea, porque pensaban que en realidad el turismo había caído en un pozo, y siempre nosotros mantuvimos que estábamos en un túnel, ¿no? Y que ese túnel hoy ya tiene la luz más fuerte, ¿no? Que estamos saliendo, pero hoy tenemos ese gran desafío, no lo tenemos en Uruguay solamente, lo tenemos en la región. Por eso el hecho de haber reabierto rápidamente los otros 2 hoteles, el hecho de haber retenido nuestros talentos, hoy nos deja en una situación distinta. Muchas gracias, Agustín, por compartir. Y yo quiero, cumpliendo un poco con los tiempos, quiero también trabajar, ustedes lo dijeron, hay algo que los dos dijeron de diferentes palabras, que lo que hicieron rápidamente fue escuchar. Lo primero que hicieron fue escuchar, abrieron de manera más frecuente, de diferentes canales, pero lo que hicieron fue escuchar. Y los dos hablaron de empoderar también. Una de las cosas que nosotros encontramos en los 45 mejores lugares para trabajar es que identificaron rápidamente la necesidad de salir a atender las necesidades y las singularidades, a descentralizar la confianza, a respaldar a los líderes en el desarrollo de competencias vinculares. Yo por eso te preguntaba, Patricia, bueno, ¿qué hicieron con los líderes que estaban en el frente de batalla? ¿Cómo los respaldaron? A través de, bueno, algunos desarrollaron herramientas de talent management, pero de manera en comportamientos más soft, como la empatía, la inclusión, ¿sí? Que pudieran trabajar estos aspectos. Escuchar la experiencia de los colaboradores de manera más frecuente, fue lo que ustedes nos dijeron. Trabajar respetando las singularidades, pero incluyendo a todos. Y esto es la mirada for all.
es lo que tienen ustedes, los excelentes lugares para trabajar de este año. Más que nunca, nuestro modelo Forol, que es la mirada de la inclusión, pero la inclusión entendiendo que tenemos que mirar las diferencias internas. Patricia ahí lo explicó claramente, digo, entender las situaciones de cada uno de los colaboradores del equipo que estaban pasando por situaciones muy distintas, pero a todos los teníamos que atender. Lo mismo hizo el hotel, o sea, tenía un montón de gente con distintas situaciones de trabajo, y bueno, pero a todos tendríamos que darle una respuesta o un contexto. Eso es lo que creo el diferencial de estas empresas. Saben mirar las diferencias, pero gestionando a todos. Y en esa mirada Forol, nosotros encontramos tres valores importantes: el liderazgo efectivo, los valores y la innovación, que de hecho es lo que nosotros estudiamos cuando estudiamos los niveles de confianza. Yo quiero compartir, y ahí después rápidamente, por el tiempo que tenemos, escucharlos. Nosotros encontramos que hoy, por ejemplo, cuando hablamos de liderazgo efectivo, los mejores lugares para trabajar, encontramos que el aspecto que hoy ha sido como mejor trabajado, mejor logrado, las experiencias se apoyan más en esa gestión de la confianza, es en el liderazgo efectivo. ¿Y qué es, Fedra, el liderazgo efectivo? El liderazgo efectivo, señores, tiene que ver con la cercanía y la estrategia que tienen los líderes. Como en esta situación que ustedes describieron muy bien, y en las herramientas que ustedes describieron, cómo lograron que los líderes conectaran a la gente con los resultados, pero a su vez de manera cercana. ¿Cómo lograron que los valores de Mercado Libre, de Hilton, más allá de toda situación hay valores, no es lo que está escrito en la web, lo tuvieron que llevar a comportamientos todos los días, ¿sí? Porque las nuevas generaciones principalmente, pero todas las personas buscan no solo los valores, no solo el valor de la compañía, sino los valores con los cuales vamos a trabajar. Y por último, la posibilidad de sentirnos empoderados. Nosotros no le podemos pedir a la gente que innove, que me proponga, que esté dispuesto a tomar riesgo, que esté dispuesto a cambiar si no los empoderamos. Y eso es lo que nos da la innovación. Estos son los resultados de Uruguay. A mí me gustaría, dicho esto rápidamente, escucharlos a ustedes, cuáles han sido los aspectos donde el Forol, con esta mirada de liderazgo, de valores, los ha desafiado más y dónde se han sentido más seguros en cada uno de estos aspectos. No sé si me explico bien la pregunta, pero decir, bueno, mira, el fuerte en nuestra cultura ha tenido que ver con tal aspecto y rápidamente, y bueno, y cómo lo manifiestan ustedes hoy, ¿no? Yo arranco de vuelta. A ver, sin dudas es algo central. No hablábamos antes de los líderes y cómo tienen un rol fundamental, en transmitir la cultura, nuestra forma de trabajar, ¿no? Y mucho de lo que hace la esencia de cómo trabajamos y de cómo logramos excelencia. Yendo por ahí a la pregunta de qué es lo que nos resultó más fácil y más difícil. A ver, fácil porque culturalmente nosotros siempre tenemos ese foco, como ya hablaba antes, en la comunicación horizontal, apertura, transparencia. Entonces, siempre es algo que se fomenta, esta idea del for all, de inclusividad de opiniones, de diversidad de opiniones, de promover, incluso que la discusión es sana, en el sentido de confrontar ideas, saber cuál es la mejor idea. Creo que lo que nos fue más desafiante o nuevo, sobre todo en estos últimos años de pandemia, fue el aprender a hacer eso en el mundo virtual, y allí algunas de las cosas que trabajamos fue, por ejemplo, con los líderes, reforzar la idea de la comunicación directa y asertiva, sobre todo asertiva en ser claro, transparente, qué queremos decir. Creo que algo nos pasó, por lo menos a nosotros nos pasó durante la pandemia, que presencialmente es más fácil a veces entenderse, porque además del mensaje oral está todo el contexto, ¿no? El tono, la cara, y no siempre en la virtualidad a veces está la cámara, pero a veces ni siquiera está la cámara, a veces no nos escuchamos bien, y entonces a veces uno sale de una reunión y hay dos caras y hay dos entendimientos de cuáles son los próximos pasos, ¿no? Y eso muchas veces generaba por ahí ineficiencias, y es algo que trabajamos mucho en la pandemia, en cómo garantizamos la comunicación clara, para que entendamos bien cuál es la minuta de la reunión, algo que por ahí en la presencialidad ya lo hacíamos, pero ser todavía más prolijos y más insistentes en eso en el mundo virtual para garantizar que estamos alineados. Otro tema creo que eran las formas, los ways of working. En el mundo presencial, al final todos trabajábamos el mismo horario, ¿no? Como todos almorzábamos juntos, las vidas y el trabajo estaban muy empardadas.
cuando uno empieza a trabajar desde la casa, y bueno, no todos almuerzan a la misma hora, o no todos capaz que un arranque un poco más tarde, termina un poco más tarde, había más flexibilidad, y sin duda eso requería cierta coordinación con tu líder y tu equipo, porque si todos estaban hay momentos en los que uno tiene que trabajar juntos, ¿no? Y justamente buscar proactivamente, coordinémonos, definamos cuál es nuestro acuerdo de cómo vamos a trabajar juntos, entendiendo que tenemos que acomodar las prioridades de lo que hay que hacer con las prioridades personales de lo que cada uno busca también tener para estar bien, ¿no? Y de vuelta con toda la complejidad que nos tocó en su momento, muy personal y única de cada uno, de qué otras cosas tenía que lograr resolver en el día. Creo que eso también fue muy importante, dar la flexibilidad, pero ordenada, para que todos estuviéramos alineados y se pudiera lograr los objetivos de trabajo y a la vez balancear las prioridades de la vida. Así que yo iría por esas dos cosas, creo que desafío, el tema de la La bajada de comunicación. clara y las formas de trabajo para alinear cuándo las cosas que tenemos que hacerlas juntos lo vamos a hacer juntos, cuándo trabaja cada uno independiente, y que esté todo ordenado y a la vez dejando espacio para la flexibilidad personal. Gracias, Patricia. Agustín, ¿cuál fue el que más le costó? ¿Qué fue lo que más proactivamente resultó? ¿Qué emergió también? Tuvimos dos situaciones distintas, porque teníamos algunos miembros del equipo que estaban en su casa y otros que estábamos en un grupo reducido trabajando. Y la dinámica fue muy interesante, la dinámica de los que quedamos trabajando en la propiedad, porque de repente quedaba un sector en multidisciplinas. De repente teníamos líderes que regresaban a hacer su trabajo de miembro de equipo en la recepción, o de repente atendiendo el restaurante. O sea, la verdad que fue una dinámica muy interesante, que nos unió muchísimo ese grupo, que ese grupo después fue recibiendo nuevamente a los demás miembros del equipo, donde teníamos reuniones a diario, donde hoy utilizamos mucho Instagram. Hoy Instagram para nosotros son nuestras antiguas carteleras que estaban ahí en las paredes de los corredores. Utilizamos también los canales de WhatsApp también para conversar entre nosotros. Entonces fue muy interesante cómo nos fuimos amalgamando y cómo cada uno fue ocupando un nuevo rol al inicio, y cómo eso fue la base para poder recibir a los demás miembros de equipo. Y los valores que tenemos en la compañía son muy potentes, o sea, derivan de lo que es de la palabra, del nombre de la compañía de Hilton, pero hospitalidad es el primero, y la hospitalidad no solamente hacia el huésped o hacia el cliente, sino la hospitalidad hacia el miembro de equipo, ¿sí? Internamente entre nosotros, ser hospitalarios entre nosotros con todo lo que ello conceba. Ser íntegros, como les decía antes, o sea, decir lo que hacemos, básicamente, o hacer lo que decimos. Liderar, nos tocó liderar una pandemia y nos toca liderar cada uno en su lugar de trabajo, nos toca liderar en un mercado muy competitivo, porque es una industria que en los últimos años ha tenido una gran inyección de habitaciones nuevas en el mercado. Entonces es liderar en todo sentido, y nos gusta ser un hotel ganador, ¿no? Que gana todo lo que juega, y eso involucra todos los aspectos que nosotros tenemos, ya sea los aspectos financieros, los aspectos de clima laboral, los aspectos de acción del huésped, los aspectos de market share. Nosotros queremos ganar a todo. El trabajo en equipo, como les decía antes, y dos conceptos últimos de valores que son muy importantes, que uno es ownership, o sentido de pertenencia, ser dueños de lo que hacemos, tener esa mentalidad de dueño, ¿sí? Nosotros que estamos gerenciando una propiedad del otro, que cada uno de nuestros miembros de equipo pueda ser dueño de lo que hace, se sienta dueño, y now, que es el ahora, ¿no? Hay que tomar decisiones ahora, hay que salir a actuar. Y eso nos vamos siempre para el tema de la pandemia, pero también hay cosas que a nosotros nos marcan. Nosotros tenemos un programa que se llama Thrive, donde lo que buscamos, y esto fue algo que para nosotros revolucionó bastante nuestra cultura interna, que apunta directamente al bienestar de nuestro miembro de equipo. Queremos que esté en equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Cuando Hilton lo planteó hace varios años, para mí, les cuento algo personal, era muy difícil hablar bueno, ¿cómo voy a inculcar el tema de estar bien de espíritu dentro del hotel? O sea, era algo que eran cosas intangibles y demás. Y bueno, trabajando con el equipo en cómo lo podíamos materializar, lo que hicimos fue, buscamos un recurso externo de una persona, contratamos a una persona que era profesor de
educación física, psicólogo, profesor de meditación, profesor de yoga, y él venía una semana y trabajaba con los 3 hoteles y nos ayudaba a hacer pausas laborales, nos enseñaba a meditar, daba charlas de cómo tener una vida más saludable, salíamos a hacer ejercicio a la Rambla, hacíamos un montón de dinámicas, aparte de que él después iba a cada sector y charlaba con cada uno de ellos. De esa manera pudimos implementar este programa, que es fantástico. Tuvimos gente que dejó de fumar, tenemos gente que bajó de peso, generó un impacto tan importante en las personas que hoy se sienten mucho mejor, y eso hace que podamos dar un mejor servicio. Y después, cosas tal vez para nosotros son comunes, pero a lo mejor no lo son para otros. O sea, nosotros tenemos un restaurante de miembros de equipo, y no es un comedor de personal, sino que es un restaurante de miembros de equipo donde damos comida saludable, donde hay opciones, donde si tenemos algún vegetariano puede tener su comida. O sea, lo brindamos internamente. Tenemos una sala de relax, donde el miembro de equipo, si quiere, puede ir a relajarse, o mismo en esa sala también el que quiere puede ir a utilizar la computadora y entrar en Hilton University y hacer sus capacitaciones, y los más de 3.000 cursos que tenemos son en línea para que ellos lo puedan hacer. Ya que hay un montón de situaciones, y termino con una que es, para mí, que fue algo muy, pero muy potente también hace unos años, cuando Hilton decidió, vamos a trabajar de championes o zapatillas, y vamos a trabajar con ropa de Under Armour, ¿no? O sea, rompió el paradigma del uniforme para pasar a una versión de guardarropa, ¿sí? Donde los recepcionistas ya no tenían siempre el mismo uniforme, sino que pasaban a tener camisas de 3 colores distintos, sacos de 2 colores distintos, donde las mucamas pasaban a trabajar de pantalones y no con polleras, con reps más cómodas, con championes. O sea, ¿qué más cómodo que trabajar todo el día con championes? O sea, entonces hay ciertos detalles y ciertas acciones que se van tomando, que van terminando de hacer este clima laboral que hoy tenemos. Sí, ahí yo voy a hacer una interpretación de lo que te escucho, y ahí me corregís, pero simplemente como para redondear, fue un proceso de osmosis donde lo que tratamos es que todo nuestro equipo viva la experiencia de un huésped, ¿no? A la larga, hoy lo que está buscando Hilton es, o lo que ha logrado en ese proceso de transformación y todo ese trabajo, es que el bienestar, el cuidado de un huésped en el negocio de ustedes lo pueda ser vivido por sus propios colaboradores. Sí, te sumo algo más. En el programa de orientación que nosotros tenemos, nosotros dentro de los primeros 30 días, cada miembro de equipo tiene que ser un huésped. Tiene que ser un huésped y hospedarse en el hotel con su familia, con algún acompañante, porque lo que queremos es que pueda vivenciar lo que vivencia el huésped, y el día de mañana, cuando tenga que interactuar con él, pueda hablar con propiedad de lo que estamos diciendo. Porque si no, de repente, tomemos el ejemplo de un cocinero. Una persona que está en la cocina, es muy raro que pueda llegar a tener alguna experiencia en una habitación, ¿sí? En contacto con una habitación. Entonces, a través del programa Be a Guest, nosotros lo que hacemos es ser huésped por un día, vivenciar esta experiencia, y después te va a dar muchas más herramientas a futuro. Y no tocamos algo que creo que lo mencionó por ahí, no sé si Fede o Patricia, pero también todo esto en un ambiente seguro de trabajo, ¿no? O sea, nosotros trabajamos mucho la seguridad de nuestros ambientes de trabajo, no solamente la seguridad informática, que hoy es lo que está más de moda, pero sí de nuestras instalaciones, la limpieza, toda una serie de cosas que son claves para que podamos dar servicio de excelencia. Perfecto. Muchachos, yo acá simplemente no voy a entrar, acá van a encontrar los indicadores sobre los que hablamos, que es involucrar, que es escuchar. Hablaron claramente de lo que hace al empoderamiento y a la comunicación. Rescato fuertemente eso, cualquiera de los dos. Yo quiero compartir con ustedes, primero que nada, que este modelo forol, hoy cuando uno mira las mejores con toda nuestra comunidad, los aspectos que en Uruguay somos más forol. ¿Y qué quiere decir forol? Quiere decir esto de que todos ustedes hablaron, cómo llegaron a cada uno de los colaboradores en la diversidad, pero incluyendo a todos. Y esto tiene que ver con lograr experiencias de excelencia independientemente de quiénes seamos en nuestra organización e independientemente del rol que tengamos. Cuando uno mira las mejores empresas para trabajar, a nivel de género, en Uruguay es muy forol, somos muy forol a nivel de género en cuanto a la experiencia. No quiere decir en cuanto a lo que nos dicen una colaboradora mujer y un colaborador hombre, cuando nos dicen
cómo es la experiencia de excelencia en las más grandes como las más chicas. Hay un punto de diferencia, ¿sí? Entonces vos decís, ¿dónde estamos todo esto que ustedes contaron por trabajar el liderazgo efectivo, los valores, la innovación, impulsar la confianza para que cada rincón de nuestra organización sea un excelente lugar para trabajar? En género es el aspecto que hoy Uruguay presenta mayor fortaleza. ¿Dónde presentamos nuestro desafío todavía? A nivel de generaciones, ¿sí? Si ustedes miran los gráficos de abajo, no me voy a detener en los valores absolutos, pero donde tenemos mayor diferencia de percepción está en lo que hace a las edades, a los niveles de edades, ¿está bien? Y en las más pequeñas que vienen teniendo percepciones más altas o experiencias más favorables, la dispersión se hace mayor. Hay 11 puntos de diferencia entre los jóvenes, por ejemplo, o los más jóvenes y los de mayor de 55 años. En las más grandes, ¿sí?, la experiencia, esa dispersión se achica. Ahí podríamos poner sobre la mesa qué factores pueden estar afectando. Probablemente las más grandes tengan mayores estructuras, mayores políticas que puedan enmarcar más el acompañamiento a las distintas generaciones, a las distintas etapas de la vida. Quizás tenga que ver con un nivel de expectativas también, pero es importante ver dónde Uruguay, a nivel de ese mercado que viene creciendo y que viene siendo cada vez más compañías for all, donde tiene sus principales diferencias, ¿sí? Acá se abre un capítulo que podemos estar mucho rato más conversando y nos da para hacer muchas webinars más, y ya lo vamos a tener y vamos a escuchar y vamos a hacer algún conversatorio, porque el tema de generaciones abre un mundo en cada negocio muy importante. Acá en este ranking hay empresas que pueden dar cátedra sobre este tema y hay empresas que están logrando pasos exitosos en este. El mercado uruguayo está logrando pasos exitosos, pero aún tengamos claro el espacio donde menos for all somos, donde menos nos cuesta todavía, tiene que ver con los temas generacionales, ¿sí? Y acá les quiero compartir, hay dos indicadores que para nosotros nos reflejan en los mejores lugares para trabajar, dos indicadores importantísimos que nos reflejan el valor de las personas por ir a trabajar a este lugar. Tiene que ver con los motivos con los cuales las personas vienen a trabajar y no con lo que la gente hace todos los días. Es el por qué venimos. Y miren qué interesante. Por un lado, es la expresión sobre lo que la gente le pone en su trabajo. Hay una pregunta en nuestro estudio que dice, mi trabajo tiene un sentido especial. Esto no es solo un trabajo. 8 de cada 10 de las empresas del ranking dicen, 8 de cada 10 de las personas que están en estas empresas dicen que atrás de su trabajo no está solo el trabajo. Esto tiene que ver con la conexión con el propósito, la emoción que los conecta. Para eso necesitamos que los líderes estén convencidos de sus expectativas. Por eso yo hoy ahondaba y les preguntaba un poco, y Patricia creo que habló mucho de esto, el tema de que los líderes tienen que tener claras las expectativas y tienen que estar comprometidos con esas expectativas para después comunicárselas a sus colaboradores. Y el 82% de estas empresas lo logran. Este alineamiento no es casual, ¿sí? Es causal. La gente siente en estas organizaciones, pone el plus, la milla extra, como lo querramos llamar. ¿Por qué? Porque atrás hay una conexión fuerte a través de los líderes. Independientemente, hoy lo vimos, independientemente que seamos grandes o que seamos pequeños. Y ese es el gran mérito y esa es la gran inspiración que tienen todas las empresas que forman parte de este ranking para contagiar a otras empresas, para crear y ampliar nuestra comunidad, que lo que nos ha enseñado este ranking en el 2022 es que hay muchísimas empresas que están haciendo este trabajo y nos alegra muchísimo. Y Great Place to Work lo que trata es informar, compartir experiencia, invitar, inspirar a más empresas. Y ustedes forman parte de esta comunidad inspiradora. Como conclusiones finales, empresas como ustedes, empresas como las que forman parte del ranking, tienen propósitos que trascienden los resultados de negocio. Hoy Agustín, cuando dijo, nosotros quisimos mantuvimos un hotel abierto y mantuvimos un hotel vivo, porque las instalaciones son vivas, dijiste, no sé si exactamente fue ese término que usaste, pero fue claro, fue decir, tenemos que trascender, tenemos que permanecer más allá del resultado del negocio, dentro de lo que podamos.
Por supuesto que ahí se mirará lo financiero, entrarán otros indicadores importantes, pero la idea es no cerrar todas las puertas. Bueno, ahí diste un ejemplo clarísimo de esto, ¿no? Cuentan con una mirada humana del trabajo. Lo explicaron los dos muy claramente cómo lo han abordado. Logran poner al colaborador como centro, han logrado, que la clave es atraer, desarrollar y retener a las personas cuidándolas y escuchándoles. Y sobre todas las cosas tienen muy claro y han sido, yo creo que han sido los pioneros en trabajar esta mirada for all. Más allá de que haya estado el ranking o no haya estado el ranking, para uno más, para uno menos, no fueron por la vida mirando el cartel for all, pero fueron gestionando esta concepción, ¿sí? De hecho, yo siempre digo, ¿no? El for all y el modelo de Great Place to Work, uno no va gestionando. Patricia no se levanta todos los días, o Agustín, diciendo, bueno, vamos a hacer más for all en esto, los líderes van a... No, esto tiene que ver con una forma que está en el ADN, como dijo Patricia, todos los días, y que construyen ese excelente lugar para trabajar que son, ¿sí? Nosotros estamos corriendo, nosotros me parece que han sido muy claros, no sé si tienen algo más para agregar. Vamos a abrir el micrófono para todos los presentes si tienen preguntas. No sé, Andoni, si hay preguntas en el chat. Por el momento no tenemos ninguna pregunta en particular. Tuvimos algunas de las previas que ya veo que los temas ya los fuimos viendo. Está. Podemos abrir alguna reflexión final, Agustín, Patricia, que quieran incorporar, sumar, algo que no hayamos tocado o que les parezca importante resaltar. Capaz que para cerrar, a ver, creo que la charla iba un poco al compartir. Para nosotros, la verdad, el Mercado Libre es algo central, ¿no? Yo por eso lo hablaba al principio. Una de las cosas que queremos lograr es ser uno de los mejores lugares para trabajar en el mundo, y creo que es así como uno logra también los resultados, encarándolo desde la forma de hacer las cosas, ¿no? Así como tenemos una ambición de qué queremos lograr para el negocio, qué queremos resultados, este es uno más y es tan importante como los otros porque son simbióticos, y es lo que nos va a permitir seguir siendo exitosos, innovadores y ganar en nuestros mercados. Entonces me parece que ese es el otro punto que yo agregaría, el cómo esto tiene que ser genuino desde el centro para que después sea verídico y de verdad genere impacto. Y muchas gracias por el espacio, para mí un placer haber participado. Gracias a vos, Patricia. Agustín, ¿alguna? Sí, para cerrar el tema hablamos bastante del propósito, yo no comenté mucho acerca de eso, sí hablamos de los valores, sí hablamos de la promesa que tenemos, de las 4 promesas. Una es ser el mejor lugar para trabajar para nuestros miembros de equipo, pero Hilton viene viajando con un propósito ya hace varios años, y eso atiende a generar, a duplicar el impacto social en las comunidades donde nos instalamos, y a llevar a la mitad el impacto ambiental. Y esto es algo que para las generaciones de hoy y para nuestros miembros de equipo es muy, pero muy potente, ese propósito. Ellos son parte de ese propósito porque ellos son los que generan esas acciones que mitigan el impacto ambiental y duplican el impacto social, y también eso hace que el engagement que tienen con el hotel y con la compañía sea mucho más alto. Gracias, Agustín. Preguntas, yo voy a dejar de compartir para podernos compartir si alguno quiere abrir micrófono o pantalla. A ver cómo dejo de compartir acá. Acá. Ahí dejé de compartir, ¿no? ¿O no? Todavía creo que no. ¿Todavía crees que no? Ah, para, ya lo veo, no lo veía, no me salía el cartelito de Stop Share. Bueno, mientras gobernamos la tecnología, le hago una pregunta a Agustín, porque me da mucha curiosidad cómo hicieron para sobrevivir sin clientes, ¿no? Durante tanto tiempo. Es una muy buena pregunta. Y eso fue lo que más nos cuestionamos en marzo del 2020. La realidad es que nosotros teníamos algún negocio permanente. En los hoteles se suelen hospedar tripulaciones aéreas o algunos huéspedes que lo hacen recurrentemente. Y la verdad que lo primero que dijimos es, vamos a quedarnos abiertos para honrar estos contratos que tenemos. También se hospedan prácticos navales, que en ese momento eran actividades de necesidad básica, ¿sí? Que son los que ingresan los barcos de gran porte al puerto.
Y ellos estaban muy preocupados porque todos los hoteles estaban cerrando y dónde se iban a quedar para poder seguir haciendo sus funciones. Y bueno, y ahí hicimos, te digo que en esa semana hicimos como 5 o 6 escenarios que cambiaban todo el tiempo, con distintos niveles de ocupación. Y lo que hicimos fue achicar la estructura, utilizando la herramienta de seguro de paro total, después el seguro de paro parcial, y a medida que el negocio iba incrementando, fuimos incorporando más miembros de equipo. Y lo que nos dimos cuenta es que el impacto negativo ya lo teníamos, pero nos dimos cuenta que al quedarnos abiertos, pudimos mitigar ese impacto negativo y terminar el año de la pandemia haciendo un break-even, ¿no? Algo que era muy inesperado para nosotros, y eso lo permitió haber mantenido una de las propiedades abiertas, porque rápidamente a los 2 meses y medio abrió la segunda propiedad, y a los 5 meses abrió la tercera propiedad, con ya todos sus miembros de equipos adentro. Entonces, en octubre del 2020 estaba todo el equipo trabajando, y eso fue producto de habernos mantenido vigentes y abiertos en el mercado. Gracias, felicitaciones. Gracias, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Bueno. Perdón, Fedra, agrego solamente una reflexión final, Sí. lo que intuyo que nos pasó a todos, ¿no? Que esta problemática con la que coexistimos en el mundo nos niveló, tuvimos que arrancar de vuelta, ¿no? Más allá de los que tenemos canas y hemos recorrido un largo camino, nos encontramos un escenario igual para todos y nuevo para todos. Y ahora, de vuelta, Agustín, yo entiendo que también se ha transformado lo que es la forma de consumir turismo, ¿no? O sea, me imagino que con todas las experiencias que tuvieron para poder escucharse entre ustedes y relevar qué pasaba con el turismo en el mundo, entiendo que necesariamente tienen que estar viviendo alguna transformación, ¿verdad? Sí, la vivimos, y sí, te doy un ejemplo. Hampton by Hilton, que es básicamente una marca que es un bed and breakfast, desde que arrancó la pandemia, cuando hablamos de un bed and breakfast, nosotros tenemos segmentos grandes de negocio, que es el huésped individual, que puede viajar por distintos motivos, el huésped de grupo, o ese huésped permanente que yo les comentaba antes. Un Hampton básicamente atiende un huésped individual, y lo que terminó sucediendo es que desde que empezó la pandemia, lo único que hace es recibir grupos, y principalmente grupos deportivos, de delegaciones de rugby y de fútbol. ¿Y qué pasa? Cuando un hotel está configurado y una marca está preparada para recibir un huésped individual y de repente le cambia drásticamente el negocio, definitivamente hay que adaptarse, hay que ser flexible, hay que ser resiliente, hay que hacer un montón de cosas que hoy por hoy llevaron a que el hotel tenga la buena situación que está teniendo en este momento. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Pasada ya los 15 minutos, nos hemos pasado 15 minutos, siempre es interesante, la gente sigue conectada igual, pero hay que respetar los tiempos. Otra vez desde Great Place to Work, gracias Mercado Libre, gracias Hilton, gracias de la mano de Agustín y Patricia. Y bueno, para paso aviso parroquial, simplemente, vuelvo a repetir, estaremos enviando este material a todas las empresas participantes, a todas las personas participantes, para que puedan volverla a ver, va a estar en nuestra web, y nosotros seguimos invitando a empresas para certificar, para poder estudiar y conocer su cultura organizacional, y nos volvemos a encontrar seguramente en abril con algún tema también de interés y alguna investigación que ya estamos haciendo con diferentes rubros, diferentes temáticas que preocupan y ocupan a nuestra comunidad. Buenos días para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Felicitaciones, Gracias. Agustín, Patricia. Gracias.